Aquí comienza otra entrega de Encuentros en la Pulpería. Hoy hablaremos sobre el proceso fundacional del Liceo de Río Branco. En el periódico local El Momento de marzo de 1949 se podía leer una nota con el título Pro Liceo, por una iniciativa de una movida que había comenzado en 1946 relacionada con la creación de un liceo local. Docentes de la época como Esther Oroná, Laura Núñez de Fabre, Nélida Crespi de Arismendi y María Estela Maya solicitan al director de este periódico, Jorge Vitar Abdala, su apoyo a esta causa. Hasta este momento, los jóvenes al terminar la escolaridad solo podían hacer secundaria los de familias más pudientes, radicándose en Melo, 33 o Montevideo. Mientras que los de familias más humildes, sus estudios se truncaban con el sexto año de escuela. Para hablar de ese tema, invitamos al profesor Antonio Machado Porciúncula, que además es el último profesor fundador del liceo residente en Río Branco. Antonio, es un placer recibirlo aquí en el Encuentro de la Pulpería para charlar sobre ese tema tan importante para todos nosotros. Muy bien, muy bien. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Es un tema fundamental y que es muy bueno que la juventud de hoy sepa lo que costó en términos de esfuerzo y en términos de trabajo voluntario la creación de un liceo en Río Branco. En realidad, el título de esta nota, Proceso, está perfectamente puesta, pues el Liceo de Río Branco llegó a abrir sus puertas un 16 de marzo de 1950, después de un proceso de varios años de trabajo. El líder de ese proceso, el hombre que movió la quietud, diríamos, de aquel Río Branco tan chico y tan chico que era diminutivo, el hombre que movió la conciencia de la gente fue el doctor Aníbal Acosta Estapé, cuyo nombre, con mucha justicia, lleva actualmente el Liceo de Río Branco. Junto con él, varias personas, entre las que nombraste tú recién, a las cuales habría que agregar otras personas más que trabajaron voluntariamente durante varios años para que comenzara a andar el proceso de fundación del Liceo de Río Branco. El Liceo de Río Branco comenzó a funcionar, reitero, el 16 de marzo de 1950 y comenzó en la escuela número 5, la actual escuela de la zona comercial. La escuela número 5, por su escaso alumnado, siempre funcionó de tarde, de tal manera que no hubo inconvenientes mayores para ceder la parte de la mañana para que durante la misma funcionara el Liceo de Río Branco. Ahora, ¿cómo era ese liceo? Bueno, el liceo comenzó a funcionar en la fecha ya indicada con la cantidad de 13 alumnos. 13 alumnos que eran todos lógicamente de primer año. Algunos que habían salido el año anterior, habían egresado el año anterior de las escuelas
de Río Branco, del sexto año de las escuelas de Río Branco. Otros de los 13 tenían 2 o 3 años de egresados, ¿no? Pero se les permitió igual ingresar como alumnos fundadores. Yo me acuerdo que el alumno número 1 del Liceo de Río Branco era Ávila, de apellido, comúnmente conocido por toda la gente como el Cepino Ávila. Bien, él fue el número 1 del Liceo de Río Branco. Ahora, ¿cómo era ese liceo? Bueno, en primer lugar, no era ni siquiera un liceo habilitado, como son a veces los liceos particulares, sí, que son habilitados por secundaria y son adscritos a un liceo cercano. El liceo comenzó con el nombre siguiente: Liceo Popular de Río Branco. Los alumnos tenían que dar exámenes libres en el Liceo de 33. Tenían que ir con los profesores de ellos de acá, acompañados generalmente, y daban examen libre en el Liceo de 33. Así funcionó durante el primero y el segundo año. En el tercer año, el liceo fue declarado por secundaria liceo habilitado. Pero siempre un liceo habilitado tiene que estar adscrito a un liceo oficial, que es el que ejerce, diríamos, la superintendencia sobre el liceo habilitado. Bueno, el Liceo de Río Branco fue declarado en el año 52 liceo habilitado, adscrito al Liceo de 33. En este caso, ya los alumnos no tenían por qué ir a dar examen en el Liceo de 33. Podían y así se hizo, venir profesores del Liceo de 33 para supervisar, o el director del Liceo de 33, para supervisar el funcionamiento del liceo y sobre todo para supervisar la reunión final de evaluación que se hacía a fin de año, donde se decretaba quiénes salían promovidos, quiénes repetían tales o cuales asignaturas. Bien, mientras tanto, el liceo lógicamente se creó el segundo año, se creó el tercer año, y se creó en el año 53 el cuarto año. En aquella época los liceos del interior de la República, todos tenían hasta cuarto año. Hasta cuarto año. Bien, al ser oficializado, el liceo pasó lógicamente a manos de enseñanza secundaria, quien nombró un director. Hasta ese momento el director había sido el doctor Aníbal Acosta Estapé, pero para secundaria el doctor Aníbal Acosta Estapé no existía. Secundaria nombró un director que fue un profesor del Liceo de 33 llamado Enrique Martínez, y alquiló. El liceo se fue de la escuela 5
alquiló el local que hasta ese momento había sido Farmacia Nueva York y que hoy en día es el restaurante Batuba. Ahí funcionó durante muchos años, desde el 53 hasta el 54 hasta el 85 por ahí, el Liceo de Río Branco. Ahora bien, el liceo pasó a ser un liceo oficial, ¿no? Con un director nombrado por secundaria y la ley de oficialización del liceo, que fue un artículo que figuraba dentro del proyecto de ley de rendición de cuentas del año 53. Había un artículo ahí que oficializaba el Liceo de Río Branco y autorizaba al Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria de aquella época a reconocer los años de servicio que gratuitamente habían trabajado todos los profesores del liceo, a reconocerlos si tenían buena inspección, si tenían buen informe de los inspectores, le permitió al liceo declararlos interinos como etapa intermedia para llegar a la efectividad posterior. Así llegaron, entre ellos yo, llegamos a ser profesores efectivos después del trabajo voluntario, gratuito, después del trabajo como profesores interinos y finalmente la efectividad que llegó allá por el año 1955, por ahí más o menos, 56. Bien, por esa fecha se empezó a recibir alumnos de los pueblos vecinos de Río Branco, Plácido Rosa, Garao y algunos otros parajes rurales. Empezaron a enviar en el ferrocarril, ¿no?, sus alumnos, lo cual significó un aumento considerable en el liceo. Mientras tanto, el liceo de por sí, por el crecimiento demográfico de Río Branco, se seguía aumentando la matrícula. Por ejemplo, háblenos de la dificultad, si usted se recuerda, de cuando había el anexo en la aduana vieja, cuando la época de las crecientes. Sí. Eso fue un... Que eso todos guardamos en el recuerdo porque fuimos alumnos de ahí, ¿verdad? Eso fue todo un capítulo, ¿no? Con posterioridad a la jubilación del profesor Enrique Martínez como director, el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria llamó a concurso para director del Liceo de Río Branco y fue declarado ganador del mismo el profesor Carlos Enrique Piedracueva. Carlos Enrique Piedracueva, en mi opinión, fue por lejos el mejor director que tuvo el Liceo de Río Branco y fue el que hizo el liceo. Hizo un verdadero liceo. Lo transformó. Transformó completamente. Primero por las exigencias. Hasta ahora, hasta que llegó Piedracueva, las clases nunca eran visitadas por los directores, teniendo esa facultad y más que facultad, la obligación de hacer. Piedracueva, una vez por mes generalmente, visitaba las clases de fulano,
a la semana de Ciclano, el otro, pero sabía muy bien el rendimiento de cada uno de los profesores. Además gestionó ante la Dirección General de Aduana que se le cediera, en carácter de préstamo, porque la mitad de lo que hoy es la aduana vieja, ¿no? Bueno, y allí se hizo una cocina y un comedor muy amplio. ¿Para qué? Para que los alumnos que viajaran tenían el problema de la alimentación. Entonces, se llegaban en el tren y almorzaban, y antes de tomar el tren de regreso, tren que pasó a llamarse popularmente motocar de los estudiantes. Yo viví a orillas de la vía y cuando chico me recuerdo los alumnos saludando. Bueno, tomaban una merienda antes de irse de tarde. Llegaron a venir cerca de alrededor de 30 y pico de alumnos del paraje vecino. Ahora, el tema del préstamo por la Dirección General de Aduana, de la mitad de la aduana vieja, tenía una parte negativa, que era que cuando llovía mucho, había un pasaje intermedio de unos 3, 4 o 5 metros de ancho, en que había que pasar en canoa, ¿no? Entonces, cuando crecía, ni que hablar, ni que hablar. Si la creciente era grande, había que suspender la clase. Bueno, entonces cuando llovía mucho y se llenaba el paso, como se le llamaba, los profesores teníamos que cruzar el agua. Primero, si no era mucho, en 2 tablas grandes. En mi época era así. Eran 2 tablas grandes, y si era más grande, había que conseguir una canoa y pasar en canoa. Antonio, cuando se suspendía totalmente las clases por las crecidas, esas Sí. clases iban hacia la parte principal de cómo daban las clases allí en el liceo. No, cuando las crecientes fueron muy grandes, como las del 59 y del 84, se suspendía todo. Se suspendía todo, ¿no? Porque ahí no había cómo llegar. No había cómo llegar ni a la zona comercial actual, ¿no? Así que ahí se suspendía por los días que fueran necesarios, ¿no? Yo sinceramente, como exalumno del liceo, aunque tengo datos, muchos de esos no los conocía. Y para nosotros, como siempre, un gran placer haberlo recibido por acá. Los regalos especiales son de Las Vegas. Todo en comunicación visual. Lonas impresas, adhesivos, sublimación, bordados, banners y mucho más. Las Vegas, personalizando regalos especiales. Queríamos hacerle a todos los que nos visitan, queríamos hacerle un regalo, que es apenas un recuerdo para que usted lo guarde, como que estuvo visitando acá la pulpería. Muy bien. Es un regalo personalizado de Las Vegas. De Las Vegas. De Las Vegas. El trabajo de Julia y este muchacho Daniel. Es un trabajo hecho en Las Vegas. Que trabajan también con serigrafía, ¿verdad? Parece que ustedes hubieran adivinado
la admiración que me causó a mí la visita de la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. Ah, bueno. La única ciudad del mundo que he conocido y que volvería a conocerla otra vez de vuelta, ¿no?, es Las Vegas, en Estados Unidos. Es una ciudad única, única, totalmente única. No hay ninguna ciudad en el mundo de las que conozco que se parezca a Las Vegas. Bueno, ahí ya tiene un buen recuerdo para guardar, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué es esto? Encuentro en la pulpería. ¿Y esta artesanía de manos de quién? De Daniel y de Julia, de Regalos Las Vegas. Las Vegas. Hacen trabajo artesanal personalizado. Muy bien, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. El siguiente espacio es presentado por Tornería Beira Río, con comercio de aceros y metales en general. Bueno, Antonio, como es costumbre, nosotros dentro del programa, a la visita le hacemos 3 preguntas sobre el tema que usted desarrolló. Entonces le vamos a hacer la primera. ¿Se hizo diferente para usted enseñar en democracia o dictadura? Se hizo, sí. Sí, sin duda alguna. Durante el proceso militar, evidentemente que la libertad de cátedra estuvo muy limitada. Además, destituyeron al director legítimamente electo y fue sustituido por una señora que sabía muy poco, como mérito principal siempre nos recordaba que era prima hermana del general Aranco. Entonces nosotros nos dábamos cuenta porque estaba donde estaba, ¿no? Bien. Bueno, le hago la segunda pregunta, sí. Antonio. La ANEP informó de que los cambios en bachillerato se darían en principio del 2023. La idea es un bachillerato general, que los estudiantes de secundaria elijan su orientación en 6º año y no en 4º como funcionaba actualmente. Eso es muy discutible. Eso es muy discutible. Yo, francamente, no me animaría a emitir una opinión definitiva sobre eso, porque es un tema muy complicado. Muy complejo. Si bien tiene ventajas que el alumno elija la orientación cuando está en 6º año, también tiene sus desventajas, ¿no? Y viceversa, el otro también, si tiene ventajas, después del 4º año elegir orientación, también a veces es demasiado prematuro. Perfecto. La tercera y última pregunta, Antonio. ¿Usted cree que debe haber una urgente y profunda reforma en la enseñanza? Por supuesto, totalmente, pero en primer lugar hay que hacer una profunda reforma en el Instituto de Profesores de Artigas, donde forma profesores. Ahí arranca el problema. La culpa de la situación actual de la enseñanza secundaria no la tienen ni los padres, mucho menos los alumnos, ¿no?
lo tienen los profesores, los directores y las más altas autoridades de la enseñanza. En realidad, el nivel de los profesores en general, hay excepciones, unas cuantas por supuesto, pero en general el nivel de los profesores ha caído muchísimo. Y como ha caído ese nivel, el respeto que los alumnos profesan hacia los profesores ha caído igualmente. Antonio, ha sido un gran placer haberlo recibido acá en el Encuentro de la Pulpería. Quedamos muy atentos. A las órdenes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. No, a las órdenes siempre, cuando quieran. Y para terminar, yo los felicito por haber hecho este ambiente realmente fantástico acá, a pulmón, porque sé que lo han hecho a pulmón, y esto sería muy bueno que estuviera en algún lugar público donde la gente pudiera apreciar lo que hace mucha gente sin esperar recibir ninguna recompensa económica por lo que está haciendo. Muchas gracias, muchas felicitaciones y ojalá las autoridades locales, a través de la Casa de la Cultura, pudieran visitar esta pulpería, ver el valor artístico de lo que hay acá adentro y poder algún día instrumentar algún lugar donde pudiera públicamente exhibirse todo este acervo cultural. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias. Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Los invitamos a una nueva entrevista la próxima semana. Muchas gracias.